Trapped in the concept, falsely accused, was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. En este vídeo vamos a ver cómo hacer una configuración básica de un router tal cual es el TP-Link, el TLWR741ND. En este caso da igual que sea D o no, la D simplemente quiere decir que es disable la antena, o sea que se puede quitar, ¿vale? En este caso tiene ya la versión de DWRD, en otro vídeo dejaré cómo instalársela, que es muy sencillo, tal cual actualizar firmware y seleccionar un fichero, pero bueno, lo dejaré en otro vídeo independientemente de este. Y aquí ahora mismo ya está configurado el router. Ahora lo mandaremos a fábrica y veremos cómo se configura. Vamos a mandar la fábrica. Mandar la fábrica, tan sencillo como administración, factory defaults, jets y apply settings. Yes. Con esto mandamos el router a la configuración por defecto de DWRD en este caso. La versión de DWRD es de las últimas que podemos encontrar. Hoy es 13 de marzo de 2021. No suele sacar muchas, a lo mejor es una versión de hace 6 meses. Pero creo que de aquí a 6 meses más no creo que vayan a sacar otra versión. O si sacan como mucho, sacan una. Y tampoco creo que cambie mucho la cosa. ¿Vale? Nos esperamos alrededor de un minuto para que se reinicie del todo. Y una vez reiniciado ya podemos acceder a través de la IP por defecto, que es la 1.1. En cuanto podamos nos debería dejar sin HTTPS. Mientras no terminemos de hacer un reset por defecto, el aparato actúa como un switch simple y ya no. Vale, pues nos vamos aquí y por primera vez nos dice que debemos crear un usuario y una contraseña. ¿Vale? O sea, un usuario admin. En este controlador, la contraseña, pues vamos a poner otra diferente que sea un poquito segura. ¿Vale? Aquí nos dice el nivel de la contraseña. Vemos que si, por ejemplo, añadimos otro tipo de caracteres, ya está en el 80%. Y si aún añadimos más, por ejemplo, ponemos esta. Ay, aquí se me ha ido. Todavía tenemos una aleta más fuerte. A medida que añadamos caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, números, pues tendremos una contraseña mucho más fuerte. Vale, una vez tenemos pues la configuración del router, ahora mismo está básica, ¿vale? Está por defecto. Pues no tenemos internet ni tenemos nada. Vale, desde aquí vamos a configurar primero la parte one, la parte básica, setup, ¿vale? Vemos que por defecto no tiene configurada la WAN, con lo cual ahora mismo es, digamos, un switch con un punto de acceso, ¿vale? Un switch de 4 bocas. De las 4 bocas amarillas, la azul sería la WAN, no estaría dentro del switch, a no ser que nosotros asignáramos esa boca como parte del switch. ¿Vale? En este caso, como lo vamos a utilizar con una conexión básica de router, ¿vale? Vamos a utilizar, podemos utilizar tanto DHCP, depende del operador, o PPoE. En mi caso vamos a usar PPoE. ¿Vale? Vamos a utilizar una configuración básica de PPoE, en este caso es lo que nuestro operador nos ofrece. Un usuario, en este caso es un.es, una contraseña, ¿vale? El Force Reconnect, aquí normalmente vemos especificado qué es cada cosa, aunque claro, Force Reconnect no lo explican porque es bastante básico. No vamos a hacer un forzado de que se reconecte, por ejemplo, cada 24 horas que lo fuerce. ¿Esto para qué puede servir? Por ejemplo, si nuestro operador cada vez nos entrega una IP diferente y queremos tener una IP pública diferente cada día, por ejemplo, pues serviría para eso, para que la IP vaya cambiando cada cierto tiempo. En este caso no nos interesa, que la conexión sea estable y no tener que estar cambiando eso. Luego, aparte de settings, podemos tener pues, diferentes opciones que nos pueden venir bien. Si queremos, por ejemplo, usar nuestra propia configuración de DNS, le podemos ignorar las DNS que nos entregue la WAN, ya sea PPoE o DHCP. Service name, por ejemplo, nuestro operador nos dice que tenemos que poner datos como service name, con lo cual tenemos que usar estos aparte settings. Otros operadores no hace falta poner nada. De hecho, incluso en este, poniendo nada también funciona. Simplemente nos lo recomiendan.
es algo que es poco habitual que se suele usar. ¿Vale? Entonces seguimos por aquí. Router name. Simplemente es el nombre que le queremos dar a nuestro router. Es lo que aparecerá aquí arriba, digamos. Vamos a ponerle router TP-Link y ya está. Luego, en hostname es el nombre que va a aparecer en la red, ¿vale? En la red dentro de un dominio. En este caso vamos a ponerle local, o sea, vamos a poner router de nombre. Y de domain vamos a ponerle local. MTU 1500 es lo estándar, etcétera, etcétera. Luego la IP address con la cual queremos funcionar. Gateway, obviamente, pues si nosotros somos el router, no hay que configurar un gateway. En tal caso, el gateway lo tendríamos que coger de la one type, ¿vale? Pero bueno, esto es en caso de que tengamos disable el one setup, poder tener acceso a internet a través de una configuración local. En este caso, simplemente y llanamente se deja así. Luego el DHCP server, por ejemplo, si queremos que el primer DNS sea el que entrega al operador, lo dejamos en 000. Podemos, si queremos, forzar algún segundo DNS, por ejemplo, porque queremos que el segundo DNS sea el de Cloudflare, pues habilitamos eso. Y aquí, pues, utilizar el NTP que vosotros queráis. ¿Cuál queréis? Yo uso este, pero hay muchos. Si buscáis servidor, ahora mismo, servidor NTP en la red, ahora mismo no va a funcionar porque no hay internet. Encontraréis un montón de ellos. Poner que queráis. Esto simplemente, llanamente, sirve para tener el router en hora. ¿Vale? Si ponéis el que yo estoy poniendo aquí, actualmente funciona perfectamente. Pero ya digo, a vuestra elección. Eso no hay ningún problema. Vale, bueno, hemos guardado los cambios. No se aplican, ¿vale? De hecho, vemos que no se aplican porque aquí no hay one IP. Si nosotros quisiéramos aplicar los cambios que ya hemos hecho, no solo guardarlos, le damos a Apply. ¿Vale? Una vez le damos a Apply, todos los cambios que hayamos hecho, no solo en esta pestaña, sino a lo largo de toda la configuración, es cuando se aplican, nunca antes. De modo que si ahora, por ejemplo, volvemos a conectar a la 1.1, está aplicando los cambios. A la hora de aplicar los cambios, siempre tarda un poquitín en volver a darnos acceso. Porque digamos que reinicia todos los servicios del router. Si vemos que por lo que sea nos vuelve, una de las opciones que tenemos es hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de Windows y abrir un PowerShell o una línea de comandos, depende de la versión que tengáis de Windows. O sea, abriendo esto podemos hacerle ping a la IP del router y si vemos que no contesta, posiblemente el router se haya quedado bloqueado a la hora de reactivar los servicios una vez hecho el apply. Esto pasa con diversos tipos de router o diversas versiones de DWRD. ¿Vale? Son routers que tienen una memoria muy limitada y puede pasar. En ese caso, lo mejor que podemos hacer es apagar el router y volver a encenderlo. Vamos a ello. Entonces, para saber cuándo está, si ponemos -t delante del comando ping espacio y la IP del router, en vez de hacer solo 4 pings, lo hará de forma ilimitada. Entonces, de este modo, sabremos cuando el router ha terminado de arrancar. Vale, como podemos ver, ya está devolviéndonos el ping. Con lo cual, si ahora intentamos acceder al router, vemos que podemos sin problema. Vale, volvemos al setup y vemos que todo está correcto. De hecho, si comprobamos aquí arriba, vemos que ya tenemos una dirección IP pública, que es la que nos entrega nuestro operador. De modo que nosotros ya podemos navegar. Efectivamente. Vale, a continuación, lo que vamos a realizar, vale, volviendo a la parte wireless, que es posiblemente la que más nos interesa, aquí tenemos diferentes opciones y unas opciones avanzadas muy extensas. ¿Vale? Principalmente tenemos que elegir o capacidad de ancho de banda, o sea, más megas por segundo, o distancia. Esto suele ser así en todos los routers. A medida de que tú añades ancho de canal wireless, también disminuye la potencia con la cual se emite. Si tú quieres tener un alcance mayor, penalizando la velocidad, lo ideal es ponerlo en 20. En 10 y en 5 no funciona. Son, digamos, canales especiales para hacer punto a puntos u otro tipo de cosas que no vienen al caso. Lo que nosotros queremos sería full, wide o dynamic. El dynamic, digamos que sería un cambio automático del funcionamiento. Pero no es lo ideal porque
funciona prácticamente como el wide. Entonces, digamos que perdemos un poco las dos cosas. Lo ideal en este caso, yo siempre recomiendo tener más cobertura que velocidad, ya que con la velocidad del 20 MHz es más que suficiente. Suele funcionar a unos 40-50 megabits. Cuando en 40 sí podríamos llegar a los 100, pero no va a funcionar tan bien. Entonces, yo recomiendo la distancia de cobertura a la capacidad. Y ahora veremos por qué. ¿Vale? Segundo el SSID, vamos a poner aquí sin zoom, por ejemplo, test para diferenciarlo de mi otras redes wifi. SSID broadcast para emitirla. Si lo ponemos de esta forma, no se verá el SSID y habrá que ponerlo de forma manual. Pero bueno, vamos a ir a una configuración habitual, que es con esto así. Luego, regulador de domain. ¿Para qué existe esto? Esto es para aplicar las regulaciones del territorio. Cada país o zona tiene sus limitaciones. ¿Cómo podemos ganar en este caso una mayor cobertura? Pues es seleccionando Nueva Zelanda. En New Zealand tienen una permitividad de potencias mayores a las de aquí. Independientemente del TX Power que aparezca aquí, podemos poner que nosotros queramos. Luego va a aplicar el máximo que permita según la modulación el dispositivo. Ahora lo veremos. Lo ideal es poner un valor muy alto, 30 dB, por ejemplo, que sería un vatio. No es en ningún momento la máxima capacidad que puede este router, pero lo limitamos a esto de máximo. Quiere decir que siempre nos dará el máximo. El resto de los valores, para lo que no necesitamos, lo podemos dejar por defecto. No necesitamos cambiar nada para mejorar, por lo menos en nuestro caso y de forma habitual, nada. Damos a SAVE, todavía no aplicamos para evitar que tengan que reiniciar todos los servicios. Entonces nos vamos a Wireless, seleccionamos WPA y el tipo de cifrado. Aquí seleccionaremos WPA2 con el cifrado AES. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los componentes hardware de Wi-Fi N y AC ya llevan aceleración por hardware para este tipo de cifrado, con lo cual es lo ideal para tener el máximo rendimiento posible. Aunque WPA TKIP es más compatible, no tienes el mismo rendimiento. Y ahora procedemos a poner una contraseña de mínimo 8 caracteres y guardamos. Vale, una vez hecho esto, ya podemos aplicar los cambios. Si volvemos a abrir la línea de comandos anterior, podemos ver que el router se está reiniciando y está aplicando cambios. En este caso no ha hecho falta reiniciarlo del botón. Los cambios que hemos hecho son menores y ha sido capaz de restaurar los servicios de forma exitosa rápidamente. Ya si nos vamos a status, podremos ver que bueno, hay 110 conexiones activas, las cuales las podemos ver aquí, de TCP, UDP y aquí dispositivos, ¿vale? Y de aquí IP, todo. Básicamente es una lista de conexiones básicas abierta. Podemos llegar a aumentar el número. Ahora mismo está en 4096, que es un número bastante aceptable para la gran mayoría de las conexiones. Este router tiene bastante memoria disponible, con lo cual incluso podríamos llegar a duplicarla. Siempre dentro de los valores que nos marcan aquí a la derecha. No recomendaría poner mucho más de 8000 o 16000. En este caso lo vamos a subir a 8000, de que vamos a trabajar con Torrent. Pero no recomiendo mucho más pasar de ahí. Volvemos aquí. Vemos que se aplican los cambios. Vale, pues podemos seguir trabajando. Vale, una vez hecho esto, ya vemos que tenemos hasta un máximo de 8192 puertos. Y para el procesador que tenemos y la memoria RAM que tenemos, de la cual libre tenemos todavía bastante, creo que podemos trabajar bien. Podemos ver ya aquí diferentes informaciones. Vemos como la DNS primaria es la que nosotros habíamos puesto y las dos secundarias son las que nos entrega el operador. En LAN vemos la información LAN, en wireless vemos información wireless. Ahora mismo no hay ningún dispositivo conectado. Vemos que se está emitiendo a 15 dB. Vale, si nosotros ahora mismo intentamos conectar un dispositivo, por ejemplo, voy a conectar el portátil que tengo aquí para hacer pruebas. Vale, vemos que ya se ha conectado.
¿vale? Con una gran señal. Vemos que modula a la velocidad máxima y de hecho podemos hacer pruebas. Ahora mostraré cuántos son a 40 MHz, pero fijaros cómo funciona en 20, teniendo bastante más distancia de funcionamiento. Nos vamos a bandwidth, podemos ver la velocidad a la cual está transmitiendo el Wi-Fi. Vale, vemos que la velocidad está en torno a los 30, entre los 30 y los 40 megas aproximadamente, ya depende de lo que estemos descargando, de dónde, etcétera, etcétera, y de la señal wifi que tenga nuestro dispositivo. Ahora vemos cuánto podemos llegar a alcanzar con el canal de 40. Eso sí, penalizando la distancia de cobertura. Sí, desde el equipo del portátil. Vale, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a poner a descargar un juego a través de la wifi en un equipo. Como vemos, el rendimiento no está mal. Incluso podría llegar a los 100 megabits sin ningún problema. ¿Vale? Aunque sea un solo chain. El chain se refiere a la antena. Pero sin embargo podemos ver que la velocidad es bastante alta. Son prácticamente los 80-90 megabits. Que para ser vía wifi pues no está nada mal. Teniendo en cuenta que es un solo chain. Y es Wi-Fi N y eso. El alcance de este router es un alcance normal y corriente, no es nada fuera de este mundo. Y como vemos, la navegación es fluida. Podemos hacer una prueba, ponemos coches, vemos que la búsqueda es bastante rápida. Entramos en esta página, carga rápidamente. Podemos entrar a los submenús. Vamos a ver este coche, todas sus fotografías, etc. Y eso es todo, amigos. Con esto hemos terminado este tutorial de configuración básica de este router TP-Link con la versión de firmware de DWRT, que es la más recomendable para este router a día de hoy. Gracias, un saludo y hasta otra.